¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro 8 Magazine de hoy miércoles. Son las 4:30 en punto y aquí arranca nuestro programa en riguroso directo. Como siempre les vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde, aquí en la 8, también a través de nuestra página web, y después nos pueden ver en las redifusiones que realizamos en esta casa o en plataformas como YouTube. ¿Y qué se van a encontrar desde ahora hasta las 6? Pues muchos temas y muy variados. Hoy estrenamos sección aquí en 8 Magazine. Cada 2 semanas nos vamos a reunir con expertos de Temiño Laquesis para hablar de temas relacionados con el derecho, con la economía, con la gestión administrativa, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista muy práctico. Vamos a resolver muchas cuestiones que se les pueden plantear o se les han planteado, de hecho, a cualquiera de ustedes en su vida cotidiana, y vamos a ayudarles a resolverlas a través de los profesionales que nos van a acompañar cada 2 semanas aquí en el magazine. Vamos a arrancar con este tema, así que enseguida les damos más detalles. Pero además, hoy vamos a hacer balance de cómo ha sido el año que acabamos de despedir en cuanto al Camino de Santiago. Como saben, el año 2021 era Año Santo Jacobeo, pero también la pandemia ha dejado huella en el Camino de Santiago y en los peregrinos que ha recibido el albergue municipal de la capital. Vamos a hacer balance del último año, ver las condiciones en las que se está realizando el Camino de Santiago y cómo se presenta este 2022 recién inaugurado, que también es Año Santo. Después se lo contamos de la mano del presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Vamos a empezar a hacer planes de cara al fin de semana. Y lo vamos a hacer de la mano de los organizadores y anfitriones de la 7ª edición de la Feria de la Trufa, que este año se realiza en Covarrubias, con muchas actividades, sobre todo gastronómicas, por supuesto, alrededor de este producto tan especial, pero también lo vamos a mirar desde el punto de vista del desarrollo rural, lo que puede suponer el cultivo, por ejemplo, de este tipo de productos en una zona como los Sabinares de la Arlanza, y les vamos a hablar de las actividades concretas que se han organizado con motivo de la feria. Y además vamos a recibir hoy en nuestro plató a una mujer que ha vivido una experiencia muy dura en su vida a través de haber sufrido trastornos alimentarios y que ha reflejado en un libro que se presenta el viernes en la Biblioteca Pública. La protagonista de esta historia cuenta en primera persona su experiencia, pero sobre todo quiere llamar la atención sobre este tipo de trastornos y ayudar a las personas que puedan estar en una situación similar o a sus familias que no saben muy bien cómo actuar ante un caso de este tipo. Así que todo esto y algunas cosas más, porque también tenemos reportajes, previsión meteorológica, cosas que van a ir ocurriendo, porque este es un programa vivo, estamos en directo desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Arrancamos hoy una nueva etapa en este programa, inauguramos una sección que vamos a realizar cada 2 semanas, los miércoles, más o menos a esta hora, de la mano de Temiño Laquesis, economistas y abogados. Me acompaña un miembro de esta empresa, Carlos Alonso de Linaje, que es economista, abogado y gestor administrativo en Temiño Laquesis. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo les decía hace un momento a nuestros espectadores que cada 2 semanas nos vamos a reunir para hablar de cuestiones relacionadas con, en realidad, situaciones muy cotidianas, ¿no? Parece que no tenemos por qué necesitar un gestor o un abogado y, sin embargo, son muchos los momentos de la vida y situaciones muy normales que requieren de servicios como los que realizáis vosotros, ¿verdad? Sí, hay muchas circunstancias. Imaginémonos que uno vende una vivienda en una localidad distinta a la que reside porque es una vivienda de verano y tiene que liquidar la plusvalía municipal. Pues bueno, si acude a nuestro despacho, a un despacho semejante, le liquidaremos sin moverse de su localidad la plusvalía municipal de una forma sencilla e intentando optimizar lo que tiene que pagar, más en un impuesto como este, que hemos visto que a través de la modificación que supuso la sentencia del Tribunal Supremo hizo que todos los municipios tuvieran que adaptar este impuesto a la nueva realidad. Puede ser esto, como puede ser liquidaciones vinculadas con herencias
o con la venta de un vehículo, o bueno, ya si estamos hablando de profesionales en muchos otros ámbitos, pero incluso para una persona sin actividad económica, un ciudadano cualquiera, hay muchas gestiones, todas las gestiones que uno debe hacer con la administración se pueden hacer a través de un gestor administrativo. Que nos va a ayudar mucho y nos va a simplificar las cosas, porque a menudo la relación con la administración, Carlos, es complicada para quienes habitualmente no las realizamos. Después pondremos más ejemplos concretos para que nuestros espectadores entiendan todavía mejor a qué nos estamos refiriendo, pero háblanos de vuestro despacho. ¿Qué equipo de personas lo conforman? ¿Qué tipo de profesionales sois? ¿Cuáles son las principales actividades a las que os dedicáis? Pues en estos momentos somos 25 profesionales trabajando y tenemos varias áreas. Una de las áreas es la que estábamos comentando ahora, todo lo que es gestión de documentos notariales, tanto desde el punto de vista de liquidación de impuestos, transmisiones patrimoniales o sucesiones y donaciones, la tramitación ante notarios o en los registros de la propiedad, si un bien tiene reserva de dominio en el registro de bienes muebles, todos los trámites relacionados fundamentalmente con la relación con las administraciones. El gestor administrativo puede actuar en nombre de cualquier persona ante una administración, y más en estos días en los que la tramitación suele ser telemática casi siempre, y no podemos eludir que hay para parte de la población que las nuevas tecnologías pues son una barrera importante y que lejos de ahorrar tiempo pues a uno le dan dolores de cabeza. En ese sentido nosotros estamos completamente preparados para ayudar a cualquier persona. También tendríamos la parte de vehículos y transporte, pues cualquier transferencia, si uno va a vender un vehículo de segunda mano, si va a matricular un vehículo, si tiene que darle de baja temporal porque le va a tener un garaje y no va a circular con él, o le vende para exportación, si se lo vende a un compraventa. Quiero decir, todas las situaciones que uno pueda imaginar en la transmisión de vehículos se hacen a través de un gestor administrativo, igual que todas las trámites de transporte. La obtención de tarjeta de transporte, las tarjetas de tacógrafos, permisos especiales, todo lo relacionado con el transporte también es un ámbito de trabajo habitual en los gestores administrativos. Después tenemos otra parcela importante que sería la gestión laboral, tanto en la elaboración del recibo de salarios, la nómina, como la liquidación ante la Tesorería de la Seguridad Social, las comunicaciones que puede haber en cuanto a los datos, la tramitación de ERTEs, que tan de moda han estado para desgracia de la economía, o de ERES, y cualquier necesidad u obligación que en estos momentos pueda exigir la normativa. Hoy en día la reforma laboral va a condicionar mucho, sobre todo, el tipo de contratación. Bueno, pues de nuestra mano podremos aconsejarle cuál es la mejor solución para cada situación. El café para todos no funciona y es muy importante adaptarse a las necesidades de cada empresa y de cada persona. Tenemos también un departamento fiscal y contable en el cual bueno, pues ayudamos a todos los empresarios, autónomos, emprendedores, pequeñas y grandes empresas a cumplimentar el requisito legal, bien a través de libros de ingresos y gastos, bien a través de contabilidad de partida doble, análisis financieros y la liquidación de impuestos. Y digo lo mismo, la liquidación de impuestos ha de ser correcta y se ha de buscar la optimización fiscal. A Hacienda hay que pagarle, pero hay que pagarle lo que verdaderamente exige la ley y no más ni menos. Entonces es importante tener un equipo preparado para que estudie cada caso y sepa cuál es la optimización a la hora de liquidar los impuestos a la agencia tributaria. Carlos, en este programa, y bueno, me imagino que es la dinámica que podemos seguir también en casa, para cada tema requerimos un experto porque nosotros no somos especialistas. Es un poco lo que tratamos de hacer en este espacio.
Y además abordamos también la actualidad. En 8 Magazine hablamos de temas de actualidad porque la normativa, por ejemplo, en materia laboral o en impuestos o cualquiera de las cuestiones que acabas de repasar, va cambiando, se actualiza, se transforma y los ciudadanos no estamos necesariamente preparados para cometer esos cambios. Así que también lo que vamos a intentar, además de resolver algunas situaciones prácticas, es mantener actualizada esa información, porque hay situaciones como la de el impuesto que decías a la hora de vender una vivienda, un coche, o de hacer la declaración de la renta, por las que tenemos que pasar todos y cada uno de nosotros que tenemos una actividad profesional o circunstancias de la vida que no sabemos cómo acometer, ¿no? De eso se trata, de contar siempre con el apoyo de un experto. Sí, a nosotros nos gusta decir que lo primero, tenemos que ser profesionales, por lo tanto, dentro de nuestro lema estaría profesionalidad, confianza y sencillez. Es difícil hacer un trámite profesional en alguien que no confíes, y para el cliente, sea una persona particular o sea un empresario, le tiene que resultar sencillo el trato con nosotros y la gestión. Entonces, para nosotros esto es fundamental. Ya digo, nuestro lema es profesionalidad, confianza y sencillez. Lo de la sencillez en los trámites con la administración nunca ocurre, lo digo como ciudadana, sí que está muy bien contar con expertos. ¿Te parece si repasamos algunos casos concretos para reforzar un poco el espíritu de esta sección que, como digo, vamos a realizar cada 2 semanas y para que nuestros espectadores acaben de completar el puzzle que vamos a abordar aquí cada 2 semanas? Vamos a abordar casos, ejemplos en los que profundizaremos aquí también cada miércoles. Pero, por ejemplo, a vosotros os plantean cuestiones como: hemos vendido el piso de mis padres en Madrid, ¿qué documentos tengo que hacer? Es que no sabemos ni dónde acudir, ¿no? Si tienes que acudir a la administración local, si tienes que acudir a Hacienda, lo más sencillo es acudir a vosotros, en este caso, a Temiño Láquesis. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento? Pues bueno, a partir de ese momento nosotros le vamos a requerir al cliente una documentación, le vamos a hacer un presupuesto, le vamos a estimar cuáles son los impuestos que va a tener que pagar, y si él está de acuerdo, pues haría una provisión de fondos y nosotros le daríamos un plazo para poder realizar este trámite. Y, por ejemplo, los temas de las herencias, que a menudo, primero, es un momento delicado siempre, el de una herencia desde el punto de vista emocional también, ¿no? Para enfrentarse a cuestiones complicadas y que pueden también, a su vez, generar otras situaciones complicadas en las familias. Todos conocemos casos. ¿Cómo actúa un despacho como el vuestro a la hora de tramitar o liquidar una herencia? Pues lo primero que hay que conocer es si el fallecido hizo testamento, no hizo testamento, porque va a haber 2 vías para hacer la herencia. Después habría que ver si estaba casado y el cónyuge ha fallecido y por lo tanto hay una servidumbre constituida sobre la herencia, que sería un usufructo. Ese usufructo hay que liquidarle, se haría la valoración de la herencia, el avalúo, se haría el cuaderno particional, y una vez que está hecho el cuaderno particional, lo que hacemos es, normalmente, si hay bienes raíces, se eleva a público la herencia y se liquidan los impuestos, tanto los impuestos autonómicos, que están transferidas las competencias en materia de sucesiones, como los impuestos locales, en el caso de que haya plusvalías, o cualquier otro impuesto de cualquier naturaleza que grave los bienes que uno tiene. Hay que pensar que nosotros trabajamos a nivel nacional, podemos liquidar impuestos en todas las comunidades autónomas, a nivel nacional por supuesto, en la agencia tributaria, y en todas las diputaciones o ayuntamientos a nivel nacional. Por lo tanto, no es una limitación la que tenemos por la ubicación.
Carlos, nos vamos a ver, como ya les he contado a nuestros espectadores, cada 2 semanas para hablar de cuestiones como esta o temas relacionados con la actualidad. Hemos hablado de reforma laboral, por ejemplo, pero llegará la campaña de la renta. Bueno, hay fechas fijas en el calendario que vamos a atender también, pero mientras tanto, si nuestros espectadores necesitan acudir a vuestros servicios, no sé si les he contado que Temiño Láquesis está en la avenida del Arlanzón 35, en Villapilar. En Villapilar. Ahí os se encuentran en horario de oficina, entiendo. Eso es, sí. De 9 a 2 y de 4 a 7, todos los días de la semana. ¿Es necesario que se pongan antes en contacto con vosotros a través del teléfono para concertar una cita? Pues si es la primera vez, no. Citas posteriores, sobre todo para garantizar que el profesional con el que van a tratar esté libre en el momento en el que se acerquen al despacho. Normalmente nosotros trabajamos con planificación y es bueno para todos, para que el servicio sea lo mejor posible, el poder cuando menos avisar que uno va a ir y entonces tendrá todos los recursos a su disposición. Estupendo. Bueno, pues dejamos agendada ya nuestra siguiente cita aquí en Ocho Magazine. Será dentro de 2 miércoles para hablar de cuestiones como las que hemos abordado ahora de forma muy general, pero deteniéndonos un poco más, ahora ya sí, ahora que ya os conocemos, que sabemos el tipo de trabajo que realizáis, pues vamos a profundizar un poco más en cada una de esas cuestiones. Mientras tanto, muchísimas gracias, Carlos, nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Gracias a vosotros. Hasta pronto. En Ocho Magazine continuamos y vamos a cambiar completamente de asunto para hablarles de plantas fotovoltaicas. La apuesta de Iberdrola por la energía limpia llega también en forma de plantas fotovoltaicas. La primera que Iberdrola va a poner en marcha en Castilla y León va a estar en Burgos, concretamente en Revilla Vallejera. Producirá energía suficiente para abastecer a una población equivalente a 26.000 hogares al año. Y lo que es más importante, evitará la emisión de 12.300 toneladas de CO2 anuales. Ampliamos esta información en el siguiente reportaje. En estos terrenos burgaleses de 140 hectáreas, Iberdrola ultima la construcción de su primera planta fotovoltaica en Castilla y León. Se instalarán más de 145.000 paneles solares y contará con una potencia de 50 megavatios para generar energía limpia. La producción de la energía de esta planta pues, será lo suficiente como para abastecer aproximadamente a unos 26.000 hogares por año y evitará la generación de unos 12.300 toneladas de CO2 a la atmósfera. Está situada en Revilla Vallejera. Empezó a construirse en noviembre y estará lista en abril. Iberdrola ha destinado 32 millones de euros a este primer proyecto fotovoltaico de la región, al que le seguirán otros 4 con casi 1.000 megavatios. En las provincias de Palencia, en la provincia de Segovia, en la provincia de Valladolid hay una apuesta firme y decidida por este tipo de plantas, sin olvidarnos tampoco de los parques eólicos, que hay una base muy importante, unos proyectos muy importantes, fundamentalmente en la parte de Burgos. Además de la adquisición y colocación de los paneles previstos, se ejecutará una línea eléctrica subterránea para transportar la energía generada en la planta y se ampliará la subestación eléctrica transformadora de evacuación. Hay unas zonas donde se está haciendo el hincado de los fustes, que se va hincando. En otra ya vemos cómo se están montando los paneles. Más atrás ya se está trabajando en la zanja para la línea de evacuación, es decir, es un trabajo que se va haciendo simultáneamente, pero en distintas fases de elaboración. En la planta trabajan 250 personas, muchas de ellas del entorno de Revilla Vallejera, un municipio que por este proyecto obtendrá unos ingresos superiores a 100.000 euros anuales en los próximos 30 años. Pensamos que es el futuro y que es en lo que hay que apostar, aparte de económicamente, que para el pueblo pues será un antes y un después. Son unos ingresos bastante grandes, anuales, y se podrán hacer muchas cosas y oye, pues que el pueblo vaya hacia adelante, que es muy complicado. De esta forma y gracias a la energía solar, Revilla Vallejera incrementará sustancialmente su presupuesto municipal, que rondaba los 200.000 euros anuales. Estas placas fotovoltaicas supondrán una ayuda importante para un municipio que en estos terrenos de cultivo que se utilizaban como coto de caza ya apenas contaban con ingresos. Pues es que aquí la verdad es que no hemos tenido ni el mínimo problema de ninguna persona del pueblo, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque aparte que estas fincas no eran buenas fincas de cultivo,
pues todo el mundo lo ha aceptado, vamos, no hemos tenido ni una pega ni ningún problema con nadie y vamos, yo creo que para el entorno y para los pueblos es de las pocas cosas que podemos para echar adelante los pueblos, porque si no hay ingresos para mover las cosas es imposible porque de hecho, a ver, algún puesto de trabajo directa o indirectamente siempre van a venir y si no hacemos cosillas de estas es muy complicado. Es muy complicado que los pueblos vayan adelante porque cada vez hay menos ingresos de todo, de caza, de todo. Ahora mismo la caza estarán pagando una tercera parte de lo que se pagaba hace 15 años. Proyectos que son fruto de la estrategia de sostenibilidad de Iberdrola, renovables que conviven con la conservación de los ecosistemas, cuidando flora, fauna y patrimonio natural. Estamos de vuelta en el plató después de habernos dado ese paseo por Revilla Vallejera. Son las 4:51 y seguimos en directo, por supuesto, como todas las tardes. Vamos a hablar en los próximos minutos del Camino de Santiago y lo vamos a hacer desde varios puntos de vista, pero sobre todo deteniéndonos en cómo ha sido el año 2021 que acabamos de despedir. Estamos arrancando el año nuevo y que me imagino ha estado condicionado en este ámbito también como en todos los demás por la pandemia. Me lo va a aclarar mi siguiente invitado. Me acompaña el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Burgos, Jesús Aguirre. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. La pandemia llega a todas partes, por desgracia. Evidentemente. Lo más grave, que es la parte sanitaria, no es que lo dejemos de lado, sino que no lo abordamos porque lo dejamos para los expertos y para los temas de salud, pero es verdad que sus consecuencias se han dejado notar también en vuestro ámbito, ¿no? Pues está claro, tú lo has dicho. Lo más penoso y lo más triste son los fallecidos con motivo de la pandemia. Desde luego mi pesar también y el dolor también por estas víctimas de esta situación que nos ha pillado a todos de sorpresa y que desde luego ha afectado a los sectores económicos, sociales y, como no, también al Camino de Santiago, ¿no? El Camino de Santiago se ha visto repercutido porque ha pegado un bajón inmenso en el número de peregrinos. Ten en cuenta que también con lo que han sido en los meses que ha permanecido cerrado el albergue, no nuestro, sino la red de albergues y también prácticamente todos los albergues de peregrinos y la hostelería, pues hace daño evidentemente a un sector que en parte es también turístico, como el Camino de Santiago, pero que no me gusta calificarlo de turístico, sino que es un camino también al aire libre, que tendría también su aliciente en estos momentos donde los lugares cerrados son, parece, de los que rehuimos, pero ya te digo, y se ve las cifras que ha bajado y mucho, pero bajó aún más en el año 2020. Jesús, estaba pensando que, claro, las restricciones que marca la pandemia son casi opuestas a lo que es el espíritu del Camino de Santiago, en el sentido de que es el viaje, ¿no? Desplazarse de un lugar a otro, compartir también, porque bueno, los albergues son espacios en los que los peregrinos, aunque la mayoría del camino, como decías ahora mismo, se hace al aire libre y en solitario, muchísima gente camina sola. Después son lugares de encuentro los albergues y claro, lo de las comunidades burbuja ahí es imposible porque los peregrinos, no estoy muy acertada, corrígeme. No, más o menos, sí, evidentemente hay un aforo limitado. Nosotros no hemos superado el 50% del aforo ningún día del año desde que se ha reabierto, con lo cual ya marcado también. Hemos distanciado con la distancia marcada por la seguridad. Hemos implementado todo el protocolo de acuerdo con la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, toma de temperatura, después los geles hidroalcohólicos, medidas lógicamente preventivas para evitar que, y a Dios gracias, no hemos tenido ninguna situación de COVID. Pero también es cierto que muchos peregrinos han optado por elegir otro tipo de alojamiento que no sea el albergue. También han ido a sectores de la hostelería, ¿no? Hoteles, hostales, fondas, pensiones, que también con esto de la pandemia, pues lógicamente yo lo respeto perfectamente, porque además, oye, yo creo que en esto, pues la opción del peregrino y el temor al peregrino, pues a ver, es muy libre. ¿Vosotros gestionáis
tenéis el albergue municipal de la Casa de los Cubos, estamos viendo imágenes ahora mismo. A pesar de todo esto que estamos comentando, Jesús, y de lo duro que ha sido el año 2020 y el 2021, y a pesar del periodo que habéis permanecido cerrados, habéis recibido más de 8.000 peregrinos el año pasado. Sí, sí. Es una cifra No en está este mal. contexto. No está mal. No está mal, No, ¿verdad? yo te lo digo yo que no está mal, porque además te pones a hacer un recuento, se abrió el mes de junio y no está mal. Ya sabes que más del doble han sido extranjeros, al contrario que en otros sectores, y el peregrino nacional han sido aproximadamente 2.600, 5.400, en torno a 8.000 los que han pernoctado en el albergue municipal de peregrinos. Los otros dos albergues que había en la ciudad han estado cerrados, pero estoy seguro que han pasado muchos más peregrinos y que han pernoctado en establecimientos de hostelería. El Camino de Santiago, sin lugar a dudas, este año pasado y este año también 2022 tiene un aliciente y un atractivo, que es Año Santo Compostelano. También en la ciudad hemos compartido el 8º centenario de la catedral. Se acaba el jubileo diocesano el 5 de junio en la ciudad, pero el Año Santo va a permanecer el compostelano hasta el 31 de diciembre. Y bueno, pues esa es la idea, que también que tengamos ilusión y esperanza en que todo vuelva relativamente a una normalidad que todos deseamos. El Camino de Santiago es además, lo ha sido históricamente, una vía de comunicación, de transmisión cultural y por supuesto sin abandonar la parte espiritual, que esa igual es como más privada, ¿verdad, Jesús? Así que me parece un buen sitio desde donde observar el contexto no solo de la pandemia, sino de cómo se está viviendo esto en otros países, porque recibís muchos extranjeros, cuál es la experiencia personal y las historias que cada uno lleva en el camino, ¿verdad? Es un punto de vista siempre diferente el que tenéis en el albergue. El Camino de Santiago para el peregrino puede suponer un reencuentro consigo mismo, abandonar esta sociedad del estrés. Pueden ser múltiples los factores en un camino que lleva más de 1000 años de historia. Evidentemente el origen es un camino de peregrinación, es a la tumba del apóstol Santiago donde los peregrinos iban, y para eso se adoptaron incluso los templos como esos templos de peregrinación, ¿no? Y ahora estamos en vísperas de San Lesmes vinculado plenamente al Camino de Santiago. Fue un monje de Cluny que, si no llega a pasar el Camino de Santiago por aquí, desde luego no hubiese sido ni el patrón de la ciudad de Burgos, lo tengo claro. Por otro lado, lo que tú dices, a ver, la situación, pues bueno, ¿qué motiva a estos peregrinos fundamentalmente de estos países europeos como Italia, Francia o Alemania? Alemania es el país del que recibís mayor número de peregrinos. Sí, porque han cambiado las tornas. Antes venían muchísimos de Corea del Sur, ahora está totalmente limitado. De Estados Unidos también venían bastantes. De fuera de Europa han venido muy pocos. Y se ha limitado, entre comillas, a países europeos. Y te he dicho los tres principales, ¿no? Y luego de los españoles, como siempre, de las comunidades autónomas de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, del País Vasco y de Madrid, ¿no? Bueno, ¿qué les motiva? Pues que yo creo que también el camino es el camino de Europa, ¿no? Fue el primer itinerario cultural europeo declarado en el año 87, el primer patrimonio mundial dentro de todo este conglomerado de caminos de Santiago que tenemos en España y en Europa, ¿no? Luego fueron las vías francesas, las 4. Y bueno, pues yo creo que esta riqueza que tiene histórica, cultural, patrimonial y ese espíritu también, sin lugar a dudas, en esencia religioso. Jesús, hablabas de la vertebración que supone para Europa, el camino francés en concreto, desde hace miles de años. En los últimos tiempos, asociaciones como la que presides han tenido un papel indiscutible en la protección del camino, y con protección quiero decir protección material, pero también mantener ese flujo, cuidar a los peregrinos, proteger el valor cultural
que conlleva el Camino de Santiago, y en ese sentido vais a dar un paso más muy pronto. No sé si hasta esta misma semana os vais a constituir las asociaciones ciudadanas, civiles, como me decías hace un momento, vais a generar una federación. Háblanos de esa cuestión, danos en detalles y sobre todo, ¿qué implica establecer esa federación? Fíjate que tú has dicho la sociedad civil. El revulsivo que supuso el Camino de Santiago fue la sociedad civil. La creación de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago en torno a los años 80, el Congreso Internacional de Jaca que marcó Elías Baliña con la célebre flecha amarilla. Es decir, fueron asociaciones, agrupaciones de ciudadanos que fueron impulsando el camino y el conocimiento del camino francés prioritariamente. A raíz de todo eso se han ido impulsando también con la coordinación que es obligada de instituciones, de ayuntamientos, de diputaciones, de comunidades autónomas y del propio Estado para promocionar, defender y conservar el Camino de Santiago como un patrimonio único que es, ¿no? Pues bueno, nosotros vamos a dar un paso adelante en coordinación con todas prácticamente las asociaciones de amigos del Camino de Santiago francés. Sabes también que hay una asociación de municipios del Camino de Santiago, pero las asociaciones... Que conforman los ayuntamientos. Sí, efectivamente, pero las asociaciones, ya te digo, desde Pamplona, Estella, Jaca, Logroño, Palencia, León, bueno, pues nos vamos a reunir el próximo sábado, víspera de San Lesmes, el día 29, por la mañana en el albergue municipal de peregrinos, y allí vamos a constituir formalmente esta asociación con la idea de impulsar, de revitalizar y reivindicar un poco la importancia histórica, cultural, patrimonial, artística que ha tenido a lo largo de estos más de 1000 años el Camino de Santiago francés, que como yo te preguntaría, si yo te digo por los Reyes Católicos, ¿tú qué me dirías? ¿Qué opina de los Reyes Católicos? No, ¿quiénes serían para ti si yo te digo los Reyes Católicos? Bueno, pues por Reyes Católicos conocemos a Isabel y a Fernando. Efectivamente, pero a ver, desde Recaredo todos los Reyes Católicos, digo, españoles han sido católicos, sí, no, señor. Pero lo centramos en ellos. Si yo te menciono el camino, pues el camino ya prácticamente es decirlo con mayúsculas y artículo determinado como el camino francés. Jesús, ¿qué momento vive, a pesar de la pandemia, el Camino de Santiago? Pues yo creo que un momento esperanzador, ¿no? Sin lugar a dudas, hay multiplicidad de caminos, la gente puede optar para hacer su camino a Santiago y tú lo ves en la estadística, o sea, aquí han sido 8.000, en León 6.000 y pico, 9.000, en Logroño 6.000 y pico los que han pernoctado en los albergues, pero han sido 170.000 los que han recogido la Compostela en Santiago. Extrapola un poquito, se ha puesto muy de moda el hacer los últimos 100 kilómetros, o también se ha impulsado el camino portugués. Yo, ¿cómo veo el Camino de Santiago? Pues lo veo, sin lugar a dudas, también como lo quiero ver, que no puede morir de éxito, porque, mira, esto ha venido bien un poco para purgar también en un momento determinado. Y poner las cosas en su sitio, para ¿no? depurar, y bueno, yo ya te he dicho que tengo la esperanza y confío en ello, de que se vaya impulsando de nuevo esa idea de la peregrinación, del camino, con un sentido bueno, por los motivos que sea, pero que dinamice también estas localidades por las que pasa e impulse también los sectores económicos de estos pueblos por los que atraviesan las ciudades. Y estamos hablando de un territorio donde está marcado por esta España vaciada, que el camino yo creo que también en parte consolida un poquito la población. Jesús, y antes de despedirnos, respecto al albergue que vosotros gestionáis, el albergue municipal de la Casa de los Cubos, que es un albergue fantástico, con una situación maravillosa también, y muy bien gestionado, muy bien valorado por parte de los peregrinos, que es lo que importa en definitiva. ¿En qué situación estáis? No ya respecto a la pandemia a la que os habéis adaptado muy bien y habéis reabierto vuestras puertas, habéis sido los únicos, como me decías hace un momento, pero ¿cuál es la situación ahora mismo del albergue? ¿Alguna necesidad especial? A ver, yo creo que todos los problemas económicos que tuvimos en su momento, que costó
negociarlos, ya se han visto solventados, se han visto arreglados, superados. También he de agradecer al Ayuntamiento, al equipo de gobierno, a los funcionarios del IMC y en especial a la presidenta del IMC, a Rosario Pérez Pardo, el impulso decidido también para conseguir que esto se haya ya arreglado de cara a los problemas económicos que tuvimos en el 2020 y también en el 2021. Con lo cual, pues bueno, nosotros vamos adelante, siempre gestionándolo sin ánimo de lucro, teniendo las cuentas a cero, porque una cosa es la asociación, los 585 socios que somos, con sus cuotas pertinentes, y otra cosa es el albergue, que si tenemos algún superávit se devolverá al ayuntamiento la cuenta justificativa que se presentará, y si hay algún déficit, pues también es lo que ahora mismo, también con la cuenta justificativa, todos los conceptos claros. Y además mi reconocimiento a todos los hospitaleros voluntarios que lo hacen de una forma altruista, la colaboración en la entrega, en la dedicación, en la acogida al peregrino. Estupendo. Pues Jesús, antes de saludar a nuestros espectadores, decíamos que nos vemos como mínimo 2 veces al año para hacer balance del año y también coincidiendo con el Día de Santiago, un poco antes o un poco después. Que ahora me dices, la fiesta de Santiago este año, a mí me duele en el alma que no sea festivo en Castilla y León. Vaya. Es festivo en el País Vasco, es festivo Hablamos en del Navarra. 25 de julio. Sí, es lunes. Y siendo Año Santo, este año en Galicia, lógicamente, en el País Vasco, en Navarra y en Madrid, y en Castilla y León, por lo que se jacta de que dicen que pasa tantos caminos a Santiago, no es festivo. Eso me duele. Bueno, pues nos reuniremos en esa fecha y si quieres, antes también, Cuando ojalá quieras. sea así. Muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde y lo dicho, como tarde, el 25 de julio. Gracias. Gracias a vosotros. En 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino tras la publicidad. Vamos a preparar la Feria de la Trufa de Covarrubias. Y bueno, tenemos muchos más temas. Les espero. Hasta ahora. Son las 5:13 y empezamos a proponerles planes de cara al fin de semana. Es irresistible el que les vamos a plantear porque tiene los mejores ingredientes para hacerles disfrutar. Está estrechamente relacionado con la gastronomía. Es una cita muy consolidada que además este año recala en Covarrubias, así que con todos estos argumentos creo que es un gran plan disfrutar de la 7ª Feria de la Trufa Negra de Burgos, que se va a celebrar los días 29 y 30, es decir, el sábado y el domingo en Covarrubias. Y con este motivo nos hemos reunido hoy en el plato de 8 Magazine Millán Bermejo, el alcalde de Covarrubias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Millán. Buenas tardes, Eneca. Y el presidente de la Asociación Tierra de Lara, Manuel Rodríguez. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, Hola, buenas muy tardes. buenas. Que lleva contándome las bonanzas de la trufa, que este año no habéis traído, y menos mal, porque no podríamos olerla, que es lo mejor que se puede hacer con las trufas, ¿a que sí? Pues no ha sido por eso, simplemente porque se me ha olvidado, así de claro te lo digo. ¿En serio? Bueno, no hubiésemos podido disfrutar del aroma, que es una de las características principales y de los valores de la trufa negra. Manolo, 7 ediciones ya con esta, ¿no? Pues sí, llevamos un largo recorrido y además, bueno, pues en el tiempo lo estamos ya consolidando. Son 7 años, bueno, 7 años con este. En los años anteriores, pues ha sido la verdad que un éxito a nivel de feriantes, a nivel de expositores, a nivel de bueno, pues de restaurantes que han participado, de público. Los mismos truficultores que han estado encantados con la exposición y con la trayectoria que ha tenido y con la repercusión que luego ha llevado también a diferentes medios como el vuestro y en toda la provincia de Burgos y más allá. Estamos la verdad que muy contentos y esperando a ver cómo sale esta nueva edición, que yo creo que va a ser pues otro año más
con la particularidad que se celebra en Covarrubias, y el marco ese, vamos, impresionante. Y además Covarrubias está bien acostumbrada a realizar eventos de este tipo y a recibir a mucha gente y a poner en valor los productos. Así que, ¿cómo recibís esta 7ª feria, alcalde? Bueno, pues es un reto porque el trabajo tan maravilloso que han hecho la Asociación de Tierra de Lara hasta esta edición nos pone el listón altísimo, todo hay que decirlo. Es muy ambicioso el proyecto, no por hacer muchos eventos y muchas actividades de este tipo hace que sea más fácil, sino que cada vez te obligue a mejorar. Como bien dices, en Covarrubias tenemos una larga tradición en la realización de eventos pues, gastronómicos y folclóricos de otro tipo, pero sí que es cierto que este año tiene un componente, que es la comarcalización y la apuesta, si cabe, en valor de este gran producto que es la trufa, que se da en toda la zona de Burgos, o de toda la zona que estamos hablando, de Tierra de Lara, Covarrubias y demás, es una de las grandes, vamos a decir, los grandes frutos de la tierra. Como digo, Manolo lo decía muy bien, son 6 ediciones que nos ponen el listón altísimo y que además hace que la motivación sea extra, porque este año además vamos a participar como supongo que ahora veremos, de grandes profesionales. Sí, vamos a ir explicando en qué consiste este encuentro, porque tiene varias vertientes. Yo decía hace un momento la gastronómica, a través de los menús y tapas trufadas, pero también esta es una feria y sobre todas estas actividades que se concretan de forma muy práctica, hay sobre todo la intención de poner en valor, Manolo, un producto. Lleváis unos cuantos años generando también esa cultura de la trufa, conocer el producto que tenemos, dar posibilidades de cultivo y por lo tanto de desarrollo rural, que es algo de lo que en Tierra de Lara sabéis mucho. Sobre cada una de esas actividades concretas de las que luego hablaremos está esa intención, ¿no?, de poner en valor la trufa negra de Burgos y su uso, pues popularizarlo todavía un poco más, como venís haciendo en los últimos años. ¿Ese es el objetivo principal? Sí, la primera intención, como bien dices, era un poco asentar la trufa como cultivo alternativo en el medio rural, también con el objetivo de asentar población y bueno, y que luego la gente pues tuviera una disculpa, aquellos que viven en el pueblo para seguir viviendo, evidentemente, y los que no, y tuvieran un cultivo para volver al pueblo, mejorar ese cultivo, estar atentos a ello. Y luego, como no también, pues tener un beneficio económico posterior por la venta de esas trufas, aunque ya sabemos que se dan a lo largo de 7 u 8 años cuando empiezan a producir, pero bueno, no pasa nada porque luego ese beneficio llega, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es muy importante también la difusión y el uso, la difusión del producto para que luego el uso sea compatible tanto en la cocina normal del ama de casa, porque no es un producto tan caro como todo el mundo piensa, sino simplemente con unos gramos de trufa ya puedes hacer un plato, bueno, le puedes dar, de hacer un plato normal, hacer un plato excepcional. También la hostelería, que se acostumbra a usarla como si fuera una especia más en el uso cotidiano de sus platos. Entonces, sí, partimos de lo que estábamos hablando, del asentamiento rural y el desarrollo rural, que es el que queremos potenciar, del cultivo y luego del consumo y del beneficio económico con la difusión que hagamos de ello a través de esas ferias y a través de otros mecanismos, pues conseguimos un producto asentado dentro de lo que es comarca de Burgos y que esto tenga un continuismo en el tiempo y bueno, y nada más. Y como nada más, ¿te parece poco? Ya solo con eso es un objetivo que se está logrando, por cierto, pero que tiene que seguir creciendo. Millán, ¿qué va a ocurrir concretamente el fin de semana? Porque el cultivo de la trufa se realiza desde hace cierto tiempo y se está potenciando más en los últimos años, pero este fin de semana en concreto vamos a poder comprar trufa, vamos a poder aprender sobre la trufa y vamos a poder degustarla también. Hombre, eso es lo principal. Eso es lo principal. Bueno, antes de nada decir que va a ser un fin de semana extraordinario. Sí, muy soleado, es maravilloso verdad. Para venir a Covarrubias, a Quintana Lara, a todas las poblaciones que van a participar de este evento.
Y aparte, recordar que la gastronomía es importante, pero la cultura también. Y en toda esta zona quiero reivindicar el románico burgalés, que es la zona de Lara. Y dicho eso, pues el sábado, por supuesto, empezaremos sobre las 11:30. Vendrán las autoridades de la provincia a presentarlo. Y podremos ir en el centro de recepción de visitantes, a la entrada del pueblo, a ver 24 expositores que van a ir de toda España, viendo productos, viendo trufas, se podrá adquirir, comprar trufas, en fin. Vamos a tener unas jornadas vamos a decir, de gastronomía pura y dura, es decir, lo que son ir a los restaurantes de la zona, los pueblos que colaboran, bares que darán aperitivos. Y sobre todo también vamos a acompañar eso con una serie de actividades in situ, show cooking, que ya se hacía hasta ahora, ¿verdad?, en las otras ediciones, donde cocineros de renombre de la provincia van a cocinar y van a decir lo que decía Manolo ahora, que no es tan complicado usar la trufa ni tan caro como solemos pensar y que con un poquito se da ese toque de distinción en los platos. Vamos a tener también unas jornadas de maridaje el sábado, donde con vinos de la Arlanza, también vamos a, gracias a los centros de iniciativas turísticas de Covarrubias, a poder conjugar el sabor de la trufa y los vinos de la Arlanza. La gente podrá ver también in situ, como decía antes, ese maridaje, ¿verdad?, los productos de la tierra de Burgos. Y por la tarde, bueno, una serie de ponencias con grandes expertos del mundo de la trufa, donde la gente que quiera conocer un poco más de cerca este mundo, pues bueno, les van a dar consejos y van a dar sus experiencias, pues cómo se debe cultivar, porque no hay que olvidar que el domingo hay una de las cosas más impresionantes, que esto es verdad para verlo, que es cómo se encuentra la trufa. Hay un campeonato de perros truferos donde se va a valorar la capacidad del perro para conseguir este fruto, este hongo que sale de la tierra y que nos da tanto. Hace poco, la semana pasada en concreto, nuestros espectadores tenían la oportunidad de verlo con Gerardo, que estuvo por los Sabinares buscando trufa también, y la verdad es que es un mundo, no sé si ya tan desconocido, yo creo que en ese sentido habéis hecho una gran labor, Manolo, pero asombroso todavía, ¿no? Volviendo al tema del cultivo de la trufa negra en la provincia de Burgos, estos últimos años os habéis empeñado desde la asociación, pero también desde otras entidades, en que fuese un cultivo alternativo. Está dando sus frutos, nunca mejor dicho, esta iniciativa. Sí, como te he comentado antes, el problema con este tipo de cultivo es que el primer año y el segundo es un cultivo a medio plazo, más que nada. Entonces son 7, 8, 10 años en algunos casos, en los cuales tarda la tierra en dar su fruto, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto que se ha animado bastante gente en este tipo de plantaciones y está dando su cosecha ya. Ya hay gente que tiene una cosecha casi, dijéramos, pues normalizada, ¿no?, que todos los años la producción que tiene que dar y la que esperaban. Pero también añado que se han ido animando gente, como te he comentado antes, entonces se ha animado gente hace 4 o 5 años, entonces hay que esperar otros 4 o 5 años a que les den. Yo creo que esto en 7 u 8 años veremos de verdad todo lo que se ha conseguido hasta ahora, ¿no? En 7 u 8 años veremos plantaciones ya tanto jóvenes como maduras en producción, en las cuales ya estén dando realmente la cosecha que tienen que dar, o la que deben de dar. Quiero recordarles a nuestros espectadores que la cita es este fin de semana, el sábado y el domingo, el día 29 y el 30, que nosotros estamos repasando algunas de las actividades, pero no podemos detenernos en todas porque son muchas, ni todos los establecimientos que participan elaborando menús trufados o tapas, así que les invito a que investiguen, profundicen un poco más a través, pues tanto de las redes sociales de la Asociación Tierra de Lara como del Ayuntamiento de Covarrubias, del Centro de Iniciativas Turísticas también. Es muy fácil encontrar el programa online y conocer con detalle y planificar su visita a Covarrubias este fin de semana. Pero me gustaría detenerme en 2 aspectos más, sobre todo de cara a las personas que se estén planteando pasar el fin de semana en Covarrubias. Van a poder probar y comprar trufa y sobre todo aprender a utilizarla, Millán, Sí, porque todavía tenemos que hacerlo. Sí, sí. A ver, esto siempre se nos ha escapado. Siempre pensábamos que la trufa era algo complicadísimo, carísimo, inaccesible, realmente. Y en el fondo, lo decía Manolo antes, no lo es tanto. Con unos pocos gramos puedes hacer unos platos espectaculares y alegrarte
por lo menos el día o la semana. ¿Y eso cómo se hace? Viendo realmente cómo se puede utilizar la trufa. No es lo mismo que pongamos una trufa en la mesa y empecemos, hazme algo, que ver con ese trocito de tierra, ese hongo, cómo podemos alinear, por ejemplo, pues unas lentejas, o una tortilla, o una cecina, porque tampoco hay que pasarse, porque no queremos que solo sepa trufa, ¿verdad? ¿Eso cómo lo vemos? Con estos, vamos a decir, show cooking, estas muestras de cocina, que como decía antes, estos grandes chefs nos van a enseñar. Incluso comida vegana o vegetariana se puede trabajar perfectamente con la trufa sin ningún problema. A mí me gusta mucho limar un poquito en el huevo frito. Y es una cosa súper sencilla, ¿eh, Manolo? Bueno, quizás sea mejor también dejarlo un par de días en contacto con los huevos con cáscara en un tupper cerrado también. Ay, mira qué buena Es idea. una buena opción. Y luego, claro, esa misma trufa te la puedes rallar otra vez, pero ya has conseguido que el huevo poroso absorba todos los matices de la trufa y luego ya está en tu mano rallar esa trufa que te ha sobrado o guardarla para otro tipo de plato, una pasta, un arroz, una patata, un postre, lo que tú quieras. Porque se ha mitificado también muchas veces, como decía Millán hace un momento, el uso de la trufa como algo muy... elitista. Pues, sí, muy elitista, eso es. Y hay muchos tipos de trufa, seguramente también de ahí la necesidad de incrementar nuestra cultura gastronómica. Estamos hablando de la trufa negra de Burgos, pero bueno, hay una variedad enorme y cada una es muy diferente. Bueno, aquí lo que más, la variedad más selecta, si quieres llamarla así, que es la tuber melanosporum, es la que cultivamos en nuestra comarca. Y luego ya si nos queremos ir a otro tipo de trufas de otros países o otro tipo de terrenos como es la francesa o la italiana, estamos hablando de otra cosa, pero la melanosporum yo creo que tiene una calidad excepcional, excelente, unos matices, unos aromas, yo creo que bueno, comparables a las francesas. Y bueno, la trufa blanca de Italia es otra historia, otro tipo de Pero aromas. que seguramente esas variedades son las que nos han confundido, ¿no?, respecto a su uso o a su precio. Sí, bueno, cuando hablamos de récords de precio, cuando hablamos de sensacionalismo en los precios, pues a veces sí que es cierto que nos colocan esos tipos de precios de la trufa italiana, sobre todo, que es la más... de Piamonte, creo que es la más cara, ¿no?, que existe en el mercado, o incluso alguna trufa francesa. Pero hablando de la de aquí, pienso que, como hemos dicho antes, no es cara para un uso doméstico normal, no es igual para todos los días, pero sí que cualquier fin de semana, cualquier noche que te apetezca, lo puedes hacer, que por 8 o 9 euros haces un plato para 6 personas excepcional, ¿eh? Y no nos vamos a ningún precio excesivamente caro. E insisto que la de aquí yo creo que consigue organolécticamente conformar todos los paladares, ¿no? Bueno, lo Sin vamos ningún a problema. comprobar en Por la ejemplo, feria. Un detallito, Sí. para que la gente incluso pueda hacerlo en casa. Una botella de 0,4 de aceite de oliva con 20 gramos de trufa, troceados. 2-3 días, no tiene que estar más. Va a dejar un aroma al aceite tan bueno que en una ensalada o en crudo, ponerlo en cualquier alimento va a potenciar ese sabor. Normalmente donde ponemos el aceite, con ese poquito, o sea, tampoco es un precio exorbitante, o sea, estamos diciendo simplemente ese detallito. Luego la trufa lo vamos a recuperar para hacer otros platos, pero ese aceite ya va a guardar el aroma para poder cocinar, y cuando tienes una cena con amigos, darle ese punto, ese valor añadido, con el coñac, por supuesto, pero fíjate qué tontería, ya potenciamos el sabor. Y luego hay muchos más trucos que incluso en Covarrubias, hablando con uno o con otro, oye, tal, te vas llevando a casa ideas y dices, una trufa, voy a probar. Y te engancha. Yo cocino con trufa, de hecho. O sea, yo ahí sí que lo reconozco, que soy Bueno, cocinilla. vamos a aprender muchas cosas este fin de semana en la feria, a conocer el producto y a utilizarlo y a valorar el que se produce aquí. Así que nada, la cita es el sábado y el domingo en Covarrubias, 7ª edición de la Feria de la Trufa Negra de Burgos. Muchísimas gracias por acompañarme, que sea un éxito la feria y nos vemos el próximo año sin mascarilla y con trufa aquí, ¿vale? Pues eso esperemos. Y nada, conseguir que nos vengan a ver, ¿verdad, Millán? Seguro. Que vengan a ver la trufa, que se animen a cultivarla, los que tengan algún campito en el pueblo, los que no se hayan animado. La trufa, por cierto, es una de los cultivos, vamos a decir, emergentes,
que, hombre, con un poquito de, vamos a decir, de paciencia, como decíamos antes, 7, 8 años, la típica tierra del abuelo, claro, tiene que ser una tierra que sea propicia para este cultivo, cuidándola un poco, en 8 años nos está dando unos rendimientos realmente espectaculares, ¿no? Pero bueno, yo creo que si la gente aprovecha el día, el fin de semana, viene Covarrubias, Quintana Lara, Ortiguela, todos los pueblos que tenemos alrededor, Cuadra de San Clemente, tal, Sí, Quintanilla, Las Viñas, Villaspasa, hay citas en cada uno de estos lugares. Van a conocer un Burgos, y lo digo de verdad, un Burgos desconocido y muy apetecible para volver en primavera en cualquier tiempo. Decía el alcalde de Covarrubias que va a hacer un fin de semana espectacular. Lo vamos a comprobar con la previsión meteorológica. Millán, Manolo, gracias a los dos por acompañarme esta tarde y voy a consultar la previsión del tiempo, que yo creo que va a confirmar que este va a ser un fin de semana perfecto para disfrutar de la feria. Lo vemos. En la jornada de mañana jueves, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, se repite el esquema que estamos siguiendo esta semana: heladas y cielo despejado. En el norte, mañana jueves lucirá el sol todo el día y los termómetros marcarán 13 grados de máxima en Villarcayo, donde la mínima será de 2 bajo cero. En Miranda, niebla en las primeras horas del día para dejarnos cielos poco nubosos después y despejado por la tarde, valores entre los 13 grados de máxima y los 3 en negativos de mínima. Esta va a ser la tónica general en la provincia mañana jueves, con heladas, temperaturas máximas en ascenso y viento flojo del nordeste. Mañana jueves en Sasamón o Melgar se esperan temperaturas máximas de 14 grados, pero las mínimas pueden bajar hasta los 5 bajo cero. Hacia el sur, cielos completamente despejados y una amplitud térmica en puntos como Aranda de Duero entre los 13 grados de máxima y los 5 bajo cero de mínima. La Sierra, jornada soleada el jueves, la máxima prevista en Salas será de 14 grados y la mínima de 5 bajo cero. En la capital se repite esta previsión. Mañana jueves tendremos una jornada de cielos despejados, sol y temperaturas máximas en ascenso, hasta los 12 grados de máxima que se alcanzarán en la capital. La mínima será de 5 negativos. Y de cara a las próximas jornadas, el viernes llegarán las nubes, cielos muy nubosos esa jornada y poco nubosos el fin de semana, cuando volverán a subir las temperaturas. Con la previsión meteorológica llegamos al segundo alto que hacemos en el Camino en Hecho Magazine. A la vuelta quiero hablarles de un libro que se va a presentar el viernes en la Biblioteca Pública. Se llama Nada es lo que parece. Se lo contamos enseguida. Estamos de vuelta en el plató de Hecho Magazine, son las 5:40 y en los próximos minutos vamos a charlar con una persona que ha querido compartir su propia experiencia, contar en primera persona lo que ha vivido y reflejarlo en un libro que se presenta este viernes, día 28, en la Biblioteca Pública, en la Biblioteca de la Plaza San Juan. La cita es a las 6 de la tarde con Sara González, autora de Nada es lo que parece. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Sara, tú has querido contar tu propia experiencia en ese libro que tienes en las manos, tu experiencia con trastornos alimentarios. Yo lo primero que quiero decir es que nos cuentes hasta donde quieras contar, porque para eso has escrito también el libro, ¿no? Pero ¿por qué has decidido, luego hablamos de cómo ha sido el proceso, Sara, pero ¿por qué has decidido poner tu experiencia en un libro y publicarlo? Pues en primera instancia no tenía pensado publicarlo, sino simplemente lo escribí como autoayuda y al final ya dije, bueno, pues si esto puede ayudar a otras personas, ¿por qué no puedo publicarlo?
Y ya al final dije, bueno, pues lo voy a publicar para poder ayudar a otra gente que pasen por la misma situación, incluso a sus familiares, que al final, quieras que no, también lo pasan mal. ¿Cuál es la historia que cuentas en el libro? ¿Cuándo empiezan los problemas? Los problemas empezaron de muy chiquita, pero se diagnosticaron cuando yo tenía 15 años. Ahora tengo 25, hago 26 en febrero. O sea, ya hace 10 años, para 11. Y bueno, no ha sido fácil, pero no habla solo de trastornos de alimentación, sino también de TLP, TID, o sea, trastorno límite de personalidad, trastorno disociativo. Y refleja un poco, pues eso, todas mis vivencias, lo que me ha llevado a ello, qué traumas he pasado para llegar a ese punto. Sara, bueno, yo lo tengo muy cercano, pero era a finales de noviembre, alrededor del 30 de noviembre, que es el Día Internacional Sí. de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Me acompañaba aquí una representante de la Facultad de Ciencias de la Salud. Se habían organizado unas jornadas sobre este tema y me dijo una cosa que se relaciona directamente con lo que tú estás diciendo. Los trastornos alimentarios son solo la punta del iceberg. Exactamente. Bajo eso hay otros problemas que se manifiestan en la relación con la comida, pero no es ese exactamente el problema. Hay otras cosas detrás y esa diferencia me parece muy importante y tú hablabas de esa línea también, porque hay muchas personas que igual están pasando por un proceso similar o tienen a alguien cerca y el problema no es la relación con la comida, sino qué provoca eso, ¿no? ¿Tú cómo estableciste la conexión entre el primer problema y su reflejo y cómo has conseguido solucionarlo? Es muy difícil ver un primer problema, porque hasta que lo analizas bien, haces mucha terapia, lo trabajas mucho, no eres consciente de cuál es el problema. De hecho, yo no puedo decir, este fue el primer problema, fue un cúmulo de problemas. El que se metiesen conmigo en el colegio, pero ya de muy chiquita, con 5 años y así ya lo sufrí. Que me dijesen, oye Sara, pues no comas más porque mira cómo te estás poniendo y mira a tus amigos. Entonces yo al final ya fue como inicié un poco el trastorno alimenticio con ingestas de alimentación muy grandes y lo que hice fue subir de peso. Y ahí pues ya luego, a raíz de eso, luego quieres bajar de peso porque te ves mal. Abusos también. Mucha gente que tenemos TCA o TLP o TID pasamos por abusos Tradúcenos sexuales. las siglas, perdóname, Sara, Vale, porque sí, perdón. para los que no estamos acostumbrados a esa terminología, Sí. ¿a qué te refieres? Trastorno de alimentación, trastorno límite de personalidad, trastorno disociativo y más enfermedades mentales, no solo esas. Sí, desde gestiones de emociones sobre el miedo, Obsesivo trastornos compulsivo. depresivos, todos están relacionados y se reflejan en conductas alimentarias concretas. Eso es algo que aprendí ese día y que me parece importante señalar. Y otra cuestión que me gustaría que me explicases. Me decías que tú has decidido explicar tu experiencia en el libro para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por esa situación o que tengan a alguien así en su entorno. Porque es difícil que uno se dé cuenta que alguien al lado tuyo está pasando por una situación como esas. En tu caso, ¿qué ocurrió? En mi caso se dieron cuenta muy rápido porque mi madre pasó por un trastorno de alimentación durante un periodo muy corto, pero sí que lo ha vivido en primera persona, entonces sabe un poco cómo funciona y rápidamente se dieron cuenta de que yo estaba vomitando y me llevaron al centro de salud. Pero claro, también hay un inconveniente, que es que no dan el suficiente valor a estas enfermedades, porque me diagnosticaron el anorexia purgativa, de hecho, y tardaron en darme cita con la unidad de trastornos de alimentación 3 meses. Para cuando ya me vieron, yo ya tuve que ingresar directamente porque estaba con braquicardias. O sea que el sistema tampoco funciona muy bien. No. ¿Y hay alguna señal? Porque cada caso, cada circunstancia es distinta y detrás hay otros problemas, como ya nos has explicado, y no sirve contar un patrón. Pero hay indicios que nos puedan hablar de que alguien que tenemos cerca está pasando por una situación como esta. Sí, vestir con ropas más anchas, cuando ves que se encierra en el baño después de comer y te dice, no, estoy haciendo de vientre,
y luego vas al baño y no hay olor, no hay... Ahí dices, algo raro está pasando. Esas son dos situaciones que se notan mucho. Y de nuevo respecto al entorno, porque uno mismo puede hacer muchas cosas también por mejorar su salud, de hecho depende de uno mismo Sí, superar una exactamente. situación de este tipo, pero ¿cómo tiene que actuar el entorno de una persona que esté pasando por un trastorno alimenticio? ¿Cómo le puede ayudar? Primero buscar ayuda, pero ya no solo para el paciente, para la persona que lo está pasando, sino tomar ayuda ellos también. Porque si quienes viven con una persona enferma no toman ayuda, no van a saber cómo tratarle. Entonces es muy importante que busquen ayuda. Ayuda, pero profesional, a través del centro de salud. Hay asociaciones también que trabajan hay en esta asociaciones. cuestión. Ese tipo de ayuda quieres decir, ¿verdad? Sí. Pero al final Psicólogos, esto psiquiatras, lo gestiona y lo supera cada uno mismo. ¿Y cómo es Pero ese es muy trabajo? necesario el apoyo. El apoyo de la gente que nos rodea es muy necesario. Porque si ellos lo toman como que no es algo importante o no, uno al final es como, bueno, pues puedo hacer lo que quiera. Si quiero vomitar, vomito. Si quiero darme golpes, me los doy. Si quiero cortarme, me corto. Porque no me van a decir nada. Entonces es muy importante que sepan también cómo tratarlo. Sara, has contado antes que en tu proceso hubo un periodo en el que había cierta agresión social, ¿no? O escolar. ¿Cuánto tiene que ver el modelo social en el que vivimos para que se disparen pues, trastornos de este tipo? El año pasado, el dato para mí es revelador, 400.000 personas padecían de trastornos alimentarios, de los que 300.000 son adolescentes. Es un periodo de la vida delicado en el que uno se está descubriendo pero no tiene suficientes armas como para enfrentarse a problemas graves, y los adolescentes en la actualidad, tú también eres muy joven, Sí. Estáis rodeados de estímulos como las redes sociales. No creo que sean la causa, pero ¿juegan algún papel las redes sociales, internet, que pueden jugar el doble papel a la hora de agravar una situación, pero también de encontrar herramientas a lo mejor para solucionarla? No sé cuál es tu punto de vista. A ver, suele empeorarlo un poco más de lo que lo arregla, porque tiendes a imitar el modelo de quien te rodea. Entonces eso hace que quieras verte más delgada, quieras verte más guapa, más simpática, más... Y eso al final, imitar a los demás nunca te ayuda. Siempre es perjudicial, porque no puedes pretender ser como otra persona. Cada uno es como es y al final tiene que aceptarse por ello. Sara, tú en el libro cuentas tu propia experiencia, pero también es un testimonio positivo, ¿no? Porque tú seguramente es algo que te acompaña durante toda tu vida, igual que cualquier cosa que nos ocurra a lo largo de la vida, pero tú has logrado gestionar esta circunstancia. Bueno, sí, aunque ciertamente en el primer libro no hay mucho de la gestión de las circunstancias, sino más es como para que entiendan el proceso, para que vean que hay que tener más cuidado con gente que padece de estas enfermedades, porque yo empecé a dar el cambio una vez ya publicado el libro, ya editado, ya hecho el libro. Entonces sí estoy preparando un segundo libro en el que sí será un libro de recuperación. Ese va enfocado a la recuperación y ahí sí que contaré cómo ir superando cada obstáculo, cómo ir avanzando. El título, Sara, responde un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? De que puede que pensemos que está ocurriendo una cosa, pero subyacentes hay otros problemas que no se están viendo. ¿Va en ese sentido? Sí, por eso es. Y luego es muy significativo también la contraportada, la parte de atrás, porque hay un ahorcado en forma de metro, que es lo que representa el alto nivel de suicidios que está habiendo ahora a causa de estas enfermedades y de otras mentales. Este es el primero de los libros. Cuando concluyas el segundo me encantará que vuelvas y nos lo cuentes, Sara, pero de momento vamos a leer este que se presenta el viernes, día 28, en la Biblioteca Pública de San Juan a las 6 de la tarde. ¿Lo podemos encontrar ya en las librerías? En librería todavía no, por ahora está en venta a nivel personal. Yo tengo libros, ejemplares para poder vender, y a la gente que lo quiera dedicado puede ponerse en contacto conmigo y ahí yo puedo dedicárselo y dárselo en persona. A ver,
tiene un pequeño suplemento cuando la gente es de fuera de Burgos, el envío, pero si no, yo se lo puedo dar. Si no, también se encuentra en Amazon, en la Casa del Libro. En la Casa del Libro está en formato físico y en ebook. En Amazon en formato físico. ¿Y cómo pueden ponerse en contacto contigo, Sara? En el correo nada es lo que parece, el título del libro, .sara@gmail.com. Me lo estoy apuntando yo también por si alguien tiene interés. Nada es lo que parece, .sara@gmail.com. Genial. Pues muchísimas gracias, Sara, por contarnos tu experiencia. Felicidades por haberla superado y contarlo en el libro, y espero que te encuentres con muchos lectores a los que puedas ayudar con situaciones como esta. Mucha suerte. Objetivo. Gracias. En Ocho Magazine cambiamos de asunto. Nos vamos ahora hasta Terrazas, hasta este municipio que desde el día 1 de diciembre, hoy estamos a 26 de enero, están incomunicados. Su compañía telefónica les informó que les iba a cortar la conexión de telefonía fija y de internet para instalar la fibra óptica. Eso se ha producido, pero no ha llegado la fibra óptica, no está funcionando. Se dan circunstancias muy complicadas, no es solo la incomunicación. Hay personas que, por ejemplo, no han podido optar a un puesto de trabajo porque no han podido recibir la llamada que se lo ofrecía. Es una historia que nos cuenta Noelia Ordóñez. Hace un año los vecinos de Terrazas recibieron mensajes de Movistar avisándoles de que iban a suprimir la tecnología cobre y debían pasarse a fibra. Tiraron el cableado y colocaron la caja, pero la fibra no funciona porque no tienen cobertura móvil. Vino el técnico, nos dice, señores, no les podemos pasar la fibra a sus domicilios porque en esta caja no llega señal. Entonces, bueno, volvimos a recurrir al Ayuntamiento de Salas. Señores, nos están diciendo que el 26 de noviembre nos quitan la conexión de cobre y nos quedamos, no tenemos todavía conexión de fibra. La otra solución que nos dan, que es a través de radiofrecuencia, que al final funciona a través de los repetidores 4G, nosotros aquí no tenemos cobertura de móvil, no disponemos de esa cobertura, no vamos a poder tener otra opción, nos van a dejar sin nada. El ayuntamiento hace sus gestiones, habla con la compañía que está haciendo la tirada del cable, que en este caso es el ECNOR, nos dicen que están solucionándolo, que tenían un problema de permisos, que eso, se recurre también al subdelegado del gobierno, acude a hacer una visita pues para ver cómo está el tema el día 26 de octubre. En ese momento nos dicen que no podemos estar tranquilos, que está todo solucionado. Nosotros nos quedamos conformes, repitiendo siempre y en todo momento, tanto a la compañía como a todo el mundo, que si no teníamos la opción de la fibra, nosotros con la otra opción que nos planteaban, no podíamos funcionar precisamente por la carencia de cobertura telefónica móvil que tenemos aquí. Total, que nos encontramos con que el día 1 de diciembre me fue a llamar mi marido a casa, me dice, no funciona el teléfono fijo de casa. ¿Cómo no va a funcionar? Que no funciona el teléfono fijo de casa. ¿Pruebas? Pues un cable, no, pues probé a cambiar cables. No, pues es que no funciona. Llamé al 1004 y me dicen, señores, es que esa línea de teléfono no existe. Porque se ha desconectado una tecnología sin acabar la otra. ¿Y cuándo se va a acabar la otra? Porque el problema es ese, que nadie nos dice en 15 días, no podemos estar así medio año. Cada vez que Beatriz necesita realizar una llamada, tiene que ponerse en un punto de su ventana y no moverse. Hace días perdió una oportunidad de trabajo en la guardería de Salas de los Infantes. Estoy incluida en la bolsa de la guardería, la bolsa de empleo de la guardería de Salas de los Infantes, y me avisaron hace 15 días. Claro, yo cuando conseguí la cobertura, vi que me había saltado un mensaje del Ayuntamiento de Salas, una llamada perdida, llamé y me dijeron, ¿estás incluida en la bolsa? Digo, sí. Me dice, pues es que mira, lo sentimos mucho, pero es que como no te hemos podido localizar, hemos pasado a la siguiente de la lista. Los vecinos dicen sentirse en tierra de nadie cuando a 600 metros, en la presa de Castrovido, siempre han tenido fibra. Pasa cualquier cosa, hay que subirse arriba hacia el monte para poder hablar. Y es que eso es curioso, porque sales a cualquier sitio de cobertura, pues justo aquí no hay nada. Nosotros estamos a 6 kilómetros de Salas de los Infantes, dependemos administrativamente de ellos, somos un barrio
Y la presa la tenemos apenas a 600 metros. De hecho, lo que es el poblado de la administración del pantano de Castrovido está a apenas 300 metros. El cable que ellos, en su día les hicieron una tirada de fibra, porque evidentemente para todos los trabajos que eran necesarios y para hacer el control ahora de la presa, entendemos que necesitan alta velocidad, no podían estar funcionando como nosotros a 3 megabytes, que es lo que se funcionaba con la línea de cobre, o sea, que tampoco es el que tuviéramos unas velocidades, pero bueno, nosotros nos valía, nos podíamos manejar con ello. Pero lo que nosotros decimos es cómo es posible que ellos dispongan de fibra y aquí al final nos han dejado en tierra de nadie. Estamos pues eso, absolutamente incomunicados. O sea, es que es eso, no podemos tener cobertura de teléfono, no podemos tener un teléfono fijo, no tenemos internet, no tenemos nada. No descartan tener que volverse a vivir a la ciudad. A mí lo que me están obligando es a volver a desplazarme hacia la ciudad, donde esos servicios apenas se cuestionan, o sea, se dan por hecho. Entonces, bueno, es un poco indignante cuando todos nos están en precampaña vendiéndonos la España rural, la España rural, la España vaciada, y a la hora de la verdad, la España vaciada, ¿dónde quedamos? Confían en que no suceda ninguna emergencia porque están literalmente incomunicados. Piden que el problema se resuelva pronto. Pues ojalá así sea y se resuelva lo antes posible. Gracias a los vecinos de Terrazas por habernos contado su historia y a todos los que nos han acompañado esta tarde en 8 Magazine, pero sobre todo a ustedes que están al otro lado. Mañana volvemos a reencontrarnos a las 4:30 en punto aquí en 8 Magazine. Tendremos tertulia y hablaremos también de música. Recibiremos a Jesús Toledano en Bella Burgartis, un montón de temas en los que ya trabajamos. Nos vemos mañana.